Damos la bienvenida al doctor Gustavo Vega, rector de la Universidad Internacional del Ecuador, miembro titular de la Comisión Cívica Anticorrupción. Doctor Vega, bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre la importancia de este tema de la elección de jueces de la Corte Nacional de Justicia, que viene matizado también por una serie de acusaciones un tanto abstractas, un tanto indefinidas del embajador norteamericano sobre una situación grave que se está viviendo en Ecuador. El embajador norteamericano mencionó también a fiscales y jueces como parte de los problemas. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Un honor estar con ustedes. La búsqueda de un contralor probo y ético ya fue una contienda que se libró en su momento y ventajosamente ahora estamos con un contralor que parecen tener garantías éticas y morales públicas para desempeñar su cargo. Un segundo momento fue, en efecto, una desestabilización de la fiscal general de la Nación con fines absolutamente politizados y de buscar la impunidad. Este es el tercer momento a partir de esta instancia que, siendo sin embargo constitucional, ha dejado mucho que desear el Consejo de la Judicatura, es buscar los jueces que por rotación tienen que ser miembros de la máxima Corte de Justicia del Ecuador, ante Suprema o Nacional. Y sin duda hay manifiestas expresiones de falta de probidad en el escogimiento de este amañado concurso. Hace bien la Corte Nacional de Justicia de desconocer el mecanismo y alertar ante la ciudadanía que este afán de controlar la justicia tiene razones protervas atrás de ello. Sin duda, el embajador de Estados Unidos, Fitzpatrick, son una nueva bomba. La primera ya fue cuando mencionó que existían en el Ecuador narcogenerales y también narcojueces. Esta segunda ocasión cuando hay limpieza del dinero, lavado de dinero en organizaciones que tienen que ver con la justicia, con el deporte, particularmente con el fútbol, y también con los medios de comunicación. Yo creo que es necesario que se puntualice más. Ciertamente una acusación tan seria como esta necesita ser mucho más transparentada. Sí creo que es importante que en efecto en el Ecuador los ciudadanos estemos atentos, tanto en la Comisión Nacional Anticorrupción, que tenemos una sesión de trabajo el día de mañana, martes al mediodía, en la Universidad Andina Simón Bolívar, cuanto en la Fundación Meridiano, que trabaja con fines similares y vecinos, cuya reunión está pactada para hoy a las 7 de la noche. Se tratarán temas como el que acabo de mencionar. Preocupa hondamente la impunidad, y no por el nuevo gobierno y después de la muerte cruzada. La impunidad ha sido vacunada, ha sido exorcizada, continúa vigente y hay serios motivos para desestabilizar al país. La Comisión Anticorrupción, de la cual usted es parte, advirtió a través de un comunicado público sobre este proceso que se está siguiendo para elegir nuevos jueces. Ha señalado que realizará un seguimiento muy cercano. Entendemos que efectivamente lo están haciendo. En efecto, en la sesión del día de mañana al mediodía trataremos este punto y creemos que es sumamente importante el hecho de que tengamos que ser vigilantes ante un atraco más, una toma de posesión de la justicia y que nos hace mucho daño fuera del país, no solamente dentro. Es un asunto absolutamente necesario que hagamos un seguimiento estrecho como ciudadanos, porque la mejor forma de encontrar solución a los problemas del Estado no es solamente a través de una función desde las autoridades, sino desde la sociedad civil, que tiene mucho más peso al momento de aplacar intereses malignos, no deseados para el bienestar del país.
Doctor Vega, en cuanto a este tema, se ha empezado también a plantear la posibilidad de un juicio político contra el titular del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y uno de los vocales. ¿Considera usted que este es un camino adecuado? Yo diría que una decisión más radical sería que se extinga esta instancia que ciertamente complica la probidad de la justicia en el Ecuador. Lamentablemente es un proceso que tiene que ser decantado mediante una transformación legal y constitucional, y este camino ideal de que el Consejo de la Judicatura no tenga esas funciones, que en efecto debería ser reformada su misión, sus facultades y sus límites, ante la evidencia de que se necesitan cambios legales profundos, siempre está abierta la posibilidad de un juicio político. Esperamos que la Asamblea no se confunda. De acuerdo a la Constitución de la República, los expresidentes y los exvicepresidentes ser sometidos a un juicio político porque la Constitución lo prohíbe. Hicieron todo un amago de volver a poner en la agenda de la Asamblea reciente que el presidente Lasso podría ser sometido a un juicio político, y asunto absolutamente ilegal e inconstitucional. Lo que sí puede hacer la justicia a través de Fiscalía y de cara a los intereses del Sistema Nacional de Justicia es buscar toda la trama de corrupción que pudo haber en expresidencias respecto del lavado de dinero, del narcotráfico, y en el caso anterior con el presidente Lasso la excepción fue la regla. No fue la regla, porque todo el caso del señor Cherres, del señor Danilo Carrera, y además situaciones graves con el narcolavado de agencias europeas como la albanesa, tiene que ser juzgada a través de la justicia y la fiscalía. Pero un juicio político no cabía al expresidente. En el caso del presidente y miembro del Consejo de la Judicatura, si es un camino expedito, y de continuar este zafarrancho de irregularidad histriónica que ese Consejo tiene, debería la Asamblea seriamente pensar en establecer un juicio político. El gobierno de Daniela Noboa, doctor Vega, ha sido más bien escueto, muy corto en cuanto a declaraciones públicas, pero la semana pasada fue muy proficuo en cuanto a temas relacionados con la seguridad, con esa ayuda extra del embajador norteamericano. Entre algunas cosas se trató también sobre el sistema carcelario. Quedó claro que lo que está pensando Noboa es instaurar un sistema carcelario similar a El Salvador, Tailandia, Singapur o México, es lo que se dijo, que este proyecto de cárceles de máxima seguridad está siendo elaborado y se contrataría eventualmente, dijo, a las mismas compañías que trabajaron con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. También en una entrevista el presidente Noboa habló sobre una carta que aún está bajo análisis para determinar su autenticidad y representatividad de quien lo firma, una carta de uno de los grupos delictivos del país, los Lobos, que propondría una especie de tregua al gobierno, lo cual ha encendido algunas luces de preocupación en el país. ¿Cómo ve usted estos temas que se dieron relacionados con la seguridad la semana pasada? En el caso de El Salvador y en el caso de México, es un secreto a voces, no siempre confesado por las autoridades gubernamentales, que hubo un pacto entre el narcopoder y el gobierno. No se puede explicar de otra manera cómo pudo cambiar la fisonomía de El Salvador y también de alguna manera parte de los estados de México, sino un complot, una especie de armisticio perverso entre el gobierno y el narcotráfico. Es un tema que no siempre se lo acepta, pero es visible que así ocurrió. En el caso de El Salvador, sobre todo en la primera etapa del gobierno de Bukele. Es que es muy difícil realmente manejar una línea de confrontación entre el gobierno y el narcotráfico. Acaba ganando el narcotráfico porque tiene tentáculos internacionales y con el arma de la violencia chantajea a los gobiernos.
Yo creo que es muy peligroso que realmente en el Ecuador se encuentre un camino en donde una suerte de pacto entre bandas y el gobierno se ejecute bajo la mesa. Hay que alertarlo que es un camino muy minado y peligroso. Particularmente los lobos son una entidad delictiva que está en 18 de las provincias ecuatorianas. Es el grupo más numeroso de representatividad en el país. Los otros son los grupos choneros. Hay 2 grupos choneros irregulares, en donde más de 10 provincias tienen representación estos grupos delictivos. Yo diría que es un camino muy difícil. Tiene que haber ayuda internacional, sin duda. El narcotráfico no se combate solamente desde el Ejecutivo, ni siquiera solamente desde el Estado. Es necesaria una alianza seria internacional para combatir una de las plagas más graves que tiene la modernidad. Lo que sí aprecio, en efecto, en el caso del presidente Noboa, es una actitud muy interesante cumplida del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde, por otras razones, ya no ligadas al tema del narcotráfico y a la delincuencia organizada, votó a favor de la propuesta del secretario general de las Naciones Unidas, el expresidente de Portugal, Guterres, en favor de que, invocando el artículo 99 de la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, se busque un cese al fuego y un corredor humanitario para los gazatíes, los habitantes de la Franja de Gaza, los gazatíes que mueren a diario por centenas. Yo diría que el voto a favor del presidente Noboa, y más aún presidiendo el Consejo de Seguridad, mismo abona en favor de una buena gestión internacional. Penosamente, Estados Unidos vetó el acuerdo propuesto por Guterres con la abstención de Gran Bretaña, pero con 13 votos a favor, una abstención y un voto en contra, no pasó, porque ya sabemos que una limitación grave del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es que hay 5 miembros en el mundo que tienen derecho a veto: Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, Reino Unido en general, y Francia. Penosamente, un voto en contra de los 5 se vuelve una quimera el poder hacer cualquier tipo de transformaciones. En esto hay que respetar la posición del Ecuador, y otros países como Chile, por ejemplo, votaron a favor de una acción que es altamente humanitaria y que sin embargo no pudo consolidarse. Quisiera preguntarle también, doctor Vega, ¿cómo ha visto usted el fenómeno Milei en Argentina? Se posicionó este domingo, ha dado sus primeros discursos, es un tema que política y económicamente tiene mucha trascendencia para toda Latinoamérica. Nos importa mucho al Ecuador y América Latina, Argentina. Por donde avance Argentina, en buena parte avanzará América Latina. Es uno de los países de mayor significación por muchas razones, no solamente territorial, sino también por la influencia en el resto de América Latina. Yo diría que los lazos con Argentina son históricos. Recordemos, en Riobamba hay un barrio que se llama Argentinos, porque una cruzada en favor de la independencia del Ecuador lo llevaron a cabo argentinos en Riobamba. Por tanto, hay que respetar el papel que ha jugado Argentina en favor del Ecuador, en este caso frente a la independencia. Curiosamente, la calle que bordea la librería más emblemática que tiene Buenos Aires, el Ateneo, que es una sala reconstruida para un depósito de libros de la más alta calidad. Yo diría que es una de las 3 o 4 librerías más famosas del mundo. Allí, en ese escenario que alguna vez fue teatro y actuó Carlos Gardel, en la calle colindante de la famosa librería El Ateneo de Buenos Aires, se llama Riobamba. Y precisamente se llama Riobamba porque, en honor de esa conexión que hubo entre Argentina y Ecuador en las guerras independentistas. Pero esta es apenas una anécdota, ¿no? En el caso de Argentina, hay toda una influencia cultural.
Y nos importa mucho a los ecuatorianos porque hay una legión de estudiantes ecuatorianos que estudian en Argentina, centenas. Los psicoanalistas argentinos se han exportado a todo el mundo. La mayor parte de los psicoanalistas de México son argentinos. Pensadores. Vinieron al Ecuador Andrés Roig, Horacio Ceruti, en último asiento Enrique Dussel, recién fallecido, actuó en México. Hay una penetración cultural honda en América Latina por parte de Argentina. Y recordemos que en la parte profesional, situemos la parte médica, Fino Quieto y René Favaloro son dos profesionales de la medicina estupendos. René Favaloro es además un creador mundial del bypass coronario. En el caso particular de Husay, el Nobel de Medicina y Fisiología se lo dio la Academia Sueca cuando el peronismo lo sacó de la Argentina. Bernardo Husay es otra celebridad de la ciencia. Hay muchas razones por las cuales creemos que apostar por un cambio de timón en Argentina es indispensable, pero sin duda que es un tiempo de mucha penuria, y lo ha dicho el presidente Milei. No hay plata en Argentina. Es un contrasentido. Argentina, que su nombre viene de plata, argento, el Río de la Plata no tiene plata, está en miseria, en pobreza, en inanición. Quizá para dimensionar eso valen las cifras. En Ecuador hemos estado en gravísimos problemas y ha sido materia de debate, de análisis, ese déficit presupuestario de un 5% aproximadamente. Milei dijo que Argentina tiene un 17% de déficit fiscal. Terrible, terrible. Yo lo seguí yo diría de principio a fin el discurso de Milei porque importa mucho la Argentina para quienes somos ecuatorianos que amamos el continente. Y las cifras estadísticas de un economista fogueado fueron abrumadoras. Una inflación de 5.000. Además habló de estanflación. Este es un tema grave, recesión más inflación. Sin duda que el experimento Milei tiene agridulces. Nos preocupa no solamente el tema de la economía, sino nos preocupa el tema de los derechos humanos, la concepción sobre otros valores humanos, que precisamente en ese campo Milei tiene mucha controversia y mucho debate, pero aspiramos a que en efecto ese país enorme que ha sido tierra de tantos sueños para América Latina, baste recordar la influencia que hizo San Martín en el Ecuador con el encuentro con Simón Bolívar en Guayaquil, baste recordar la influencia enorme que tuvo la Argentina en el resto de América Latina al ser el granero del mundo, para que realmente exploremos que en este nuevo momento, curando los sinsabores y las terribles plagas que le ha tocado vivir, puedan enrumbarse a un mundo en donde, como dice el expresidente uruguayo José Mujica, la mitología del peronismo finalmente se agoste, se acabe y se encomiende el país a nuevas utopías. La prestigiosa revista The Economist, en un reciente artículo sobre Argentina, concluía que Milei es la última carta que se juega la Argentina. Así de delicada la situación. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Vega. Encantado, yo soy el privilegiado Gustavo Lozano. Declaraciones del doctor Gustavo Vega Delgado, rector de la Universidad Internacional del Ecuador. Son las 8:26 minutos.